El tema del día de hoy estamos continuando con una serie de predicaciones que tienen que ver con espiritualidad emocionalmente sana. La semana pasada vimos espiritualidad emocionalmente enferma con la vida de David y el día de hoy estaremos viendo conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. Hoy te comparto este segundo tema que nos hará meditar por medio de su palabra, escucha bien, si en verdad nos conocemos a nosotros mismos. Y te quiero decir que de todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. Estas palabras las dijo William Shakespeare. Somos muchos los que nos enfrentamos a cambios continuos en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestra vida social y en nuestra vida religiosa. Y dentro de nuestra búsqueda de bienestar y crecimiento interior, podemos replantearnos muchas cosas que nos ayudan a tener una mejor salud espiritual. Sobre todo, aquello que nos permite conocernos a nosotros mismos y orientarnos hacia lo que nos satisface, queridos hermanos, plenamente. Es cierto que cuando hablamos sobre nosotros mismos, en ocasiones nos puede resultar muy difícil, en especial cuando queremos hablar de lo que vimos la vez pasada, de ese 90% de la parte oculta de ese iceberg, del cual nosotros solamente presentamos el 10%, y cuando nosotros queremos escudriñar ese 90%, nos cuesta mucho trabajo. Sentimos que nos conocemos y sabemos todo acerca de nosotros, pero solo en el 10% que tú quieres mostrar, solo en ese 10%. Y muy pocas veces nos detenemos a pensar y a reflexionar y a escribir sobre nosotros mismos considerando un todo, ese 10% y ese 90%. Y para comenzar, quiero compartir contigo 4 herramientas que te van a poder ayudar a conocerte mejor. La primera herramienta está ahí y es ¿quién soy? Esta mañana les puse un video en nuestro chat de la iglesia que es de una película muy interesante que se la recomiendo, ahí lo van a ver, cuando le preguntan a un cristiano ¿quién eres tú? Y entonces tú puedes dar varias respuestas acerca de verdaderamente quién eres tú. Pero sin embargo este hombre fue confrontado porque todas las respuestas que él tenía eran unas respuestas que finalmente no eran las respuestas adecuadas. Y a veces cuando te preguntan a ti quién eres tú, ¿conoces tu identidad? O te podría yo preguntar a ti, ¿qué define tu identidad? El camino de una transformación genuina a una espiritualidad emocionalmente saludable comienza con el compromiso de poder reconocer mis sentimientos. Y este ejercicio te permite ver quién eres tú en este momento y quién quieres llegar a ser más adelante. Es poder mirarte en el espejo con detenimiento y preguntarte si la persona que tú estás viendo en el espejo eres tú. O te has puesto tal vez una máscara de otra persona. Y lo más importante para ti es saber si has decidido cómo vas a conseguir llegar a ser la persona que tú, querido hermano, anhelas ser. ¿Cuál sería tu estrategia para conseguirlo? Si no tienes ninguna estrategia, lo primero que debes entender es que el camino de una transformación genuina a una espiritualidad emocionalmente sana comienza con el compromiso de poder reconocer tus sentimientos. Porque los sentimientos son una parte esencial de nuestra humanidad y de nuestra personalidad única como hombres y mujeres creados a la imagen de Dios. Por lo que no debemos ignorar ni la ira, ni la tristeza, ni el miedo que cada uno de nosotros en un momento de nuestras vidas hemos sentido. Y si surgen, te quiero decir, querido hermano, Dios tiene una respuesta precisa para ti en ese momento. La Escritura revela que Dios es un ser con emociones.
que siente como una persona que es. Y podemos nosotros ver esta autenticidad en la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo desilusionó a una gran cantidad de gente. Por ejemplo, desilusionó a su familia hasta el punto de que su madre y sus hermanos se preguntaban si se había vuelto loco. Y lo puedes ver en Marcos 3:21. También desilusionó a la gente con la que había crecido en Nazaret, cuando proclamó que él era en realidad el Mesías y ellos trataron de lanzarlo por un despeñadero. Lo puedes ver en Lucas 4:28 y 29. Desilusionó a sus amigos más íntimos, los 12 discípulos. Ellos proyectaban sobre Jesús su propia imagen de la clase de Mesías que esperaban que él fuera. Cuando no satisfizo sus expectativas, ¿saben qué fue lo que hicieron? Lo abandonaron. Desilusionó a las multitudes. Ellos querían un Mesías terrenal que los alimentara, que les arreglara todos sus problemas, que derrocara a los opresores romanos, que hiciera milagros y pronunciara inspiradores sermones. ¿Y qué pasó? Se alejaron de él. Desilusionó a los líderes religiosos. A estos no les agradaba la presencia de Jesús en su vida cotidiana, o tampoco les agradaba su teología. Finalmente le atribuyeron su poder a los demonios e hicieron que lo crucificaran. Jesús sabía quién era él y cuál era su propósito en la tierra. En su libro, El canto del pájaro, un hombre llamado Anthony de Melo relata la siguiente historia. Un hombre encontró un huevo de águila y lo puso en el nido de una gallina. El aguilucho nació junto con los polluelos y creció con ellos. Durante toda su vida, el águila hizo lo que hacían los pollos de la granja, pensando que también él era un pollo de la granja. Rascaba el suelo en busca de gusanos y de insectos, cacareaba y graznaba como ellos y batía sus alas para volar unos pocos metros en el aire. Pasaron los años y el águila se puso muy vieja. Un día vio un ave magnífica por encima de ella en un cielo sin nubes. El ave se deslizaba con elegante majestad en medio de las poderosas corrientes de aire, sin que apenas tuviera que batir sus fuertes alas doradas. El águila levantó la mirada asombrada y preguntó: ¿quién es esa? Esa es el águila, la reina de las aves, le dijo el pollo que estaba junto a ella. Su lugar es el cielo, el nuestro es la tierra, porque somos pollos. Y así fue como el águila vivió y murió como un pollo, porque eso era lo que ella creía que era. Y la pregunta para ti, querido hermano, esta mañana es si tú sabes en realidad quién eres y cuál es el propósito de tu vida. Segunda herramienta, la línea de la vida. Entender, queridos hermanos, la línea de la vida como cristianos implica ver nuestra existencia desde una perspectiva espiritual, reconociendo que nuestra vida terrenal está intrínsecamente conectada con nuestra relación con Dios y nuestro destino eterno. La línea de la vida se refiere al curso de nuestra vida terrenal en relación con nuestra fe en Dios y nuestro propósito eterno en Él. Reconocemos que nuestra vida es un regalo de Dios con un principio y con un final designados única y exclusivamente por Él. A lo largo de esta línea de la vida experimentamos momentos de alegría, experimentamos momentos de dolor, de crecimiento espiritual y desafíos, pero siempre en la presencia y el cuidado amoroso de Dios. Dios es el autor de nuestra vida. Desde antes de nuestro nacimiento, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Si me acompañas a Jeremías 29:11, que fue el pasaje que leyó mi esposa esta mañana, podrás ver quién es ese Dios y qué quiere de tu vida. Jeremías 29:11.
¿Ya lo tienes? Muy bien, dice Jeremías 29:11, escucha con atención. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuáles son entonces esos pensamientos que Dios tiene para ti? Pues la palabra lo dice, pensamientos de paz. La pregunta es si tú en este momento de tu vida sientes esa paz que solamente Dios te puede dar. Y dice pensamientos de paz y no de mal, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Darte el fin que esperas. Y yo creo que cada uno de los que hoy estamos aquí esperamos la vida eterna. Y en esa vida eterna realmente está puesta toda nuestra esperanza, porque sabemos que hemos creído en Dios único y en un Dios verdadero. Él nos conoce íntimamente y nos guía a lo largo de nuestra vida. Esa vida terrenal en donde Él nos prepara para la eternidad. Nuestra vida en la tierra es temporal, pero nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias eternas. Cada momento de nuestra vida tiene significado en el contexto de nuestra relación con Dios y también tiene significado en nuestro destino eterno. La fe en Jesucristo es lo que le da sentido a nuestra vida, porque Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Y nuestra relación con Él da significado y propósito a nuestra existencia, guiándonos en el camino de la salvación hacia esa vida eterna. Así que tenemos que reconocer la temporalidad de la vida, esa temporalidad que nos impulsa a valorar cada momento y cada relación con Dios como un regalo de vida que Él te ha dado. Esta mañana tú te levantaste, abriste tus ojos, pudiste caminar y pudiste poner en tu corazón que necesitabas venir a esta casa de oración para poder escuchar su palabra. ¿Quién lo puso? ¿Tú? No, Él mismo. Él es el que pone tanto el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Así que esto nos motiva a amar y a servir a los demás, compartiendo el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Así que esta herramienta te permite crear una línea horizontal que representa tu vida. En esta línea marcarás un punto medio que representa el ahora, tu vida en este momento. Después comenzarás a incluir las diferentes situaciones y experiencias que has vivido en el pasado. Así podrás ser consciente de aquello que consideras relevante en tu vida. ¿Cuáles fueron las cosas relevantes en tu vida? Tal vez tu primer novio o novia, tu primer viaje en avión, conocer el mar, la pérdida de un ser querido, tal vez un terremoto cambió tu vida, la pandemia del COVID-19, el divorcio de tus padres, el inicio de una carrera universitaria o tu primer trabajo, el día que conociste al Señor, el día que te bautizaste, el día que te detectaron una enfermedad difícil para tu cuerpo, conocer Europa tal vez, el día de tu matrimonio, tu primer hijo, tu primer nieto, o el día que conociste a tu pastor. Esa es una fecha relevante. Son fechas relevantes. Al finalizar esta línea de la vida, yo te invito a que te sientes un momento a reflexionar sobre lo que tú has vivido hasta este momento de tu vida y cómo piensas alcanzar los objetivos marcados para tu futuro. Escríbelos, querido hermano. A veces nos hemos vuelto muy flojos para poder escribir. La tecnología del día de hoy ha cambiado nuestros hábitos. Pero yo te digo algo, de verdad es que tú tienes que tener un diario de tus experiencias, un diario de tus emociones y un diario en donde tú puedas escribir qué es lo que quieres de ti, hacia dónde estás dirigiendo tu vida. Porque si tú no lo haces, entonces tendrías que meditar si estás viviendo o solamente estás existiendo esperando a que llegue ese día en el que el Señor te llame a su presencia. Así que piensa en ti, piensa en tus sentimientos, al levantarte, al acostarte y sobre todo piensa en tus metas hasta que las puedas alcanzar. Tercera herramienta, mi visión a futuro. Espero que lo puedan ver bien.
consiste en poder completar esa visión que tú tienes a futuro, señalando tus objetivos más cercanos y más alejados en el tiempo, tus propósitos para los años siguientes, en varios ámbitos, en el ámbito espiritual, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito económico y en el ámbito de salud, que es tan importante. Así que aquí, como está una especie de cuestionario en donde tú tienes que escribir ahí cuántos años tienes, ahí ponlo, y te quedan aproximadamente cuántos, conforme a una expectativa de vida que, de acuerdo con las estadísticas de nuestro país de México, la mujer aspira a vivir 80 años y el varón 77. Entonces ese es un buen ejercicio que tú puedes hacer. Tengo tantos años y me quedan aproximadamente tantos con base a la expectativa de vida que yo tengo. Y de ahí comienza a responder a estas preguntas. ¿He sido feliz? ¿Me siento realizado o realizada como persona? ¿Conocer a Cristo verdaderamente transformó mi vida? Si yo muriera hoy, ¿las personas que me rodean sentirían mi muerte? ¿Tengo un propósito de vida? Si tú dices sí, entonces tienes que escribir cuál es tu propósito en la vida. ¿Amo a Dios por sobre todas las cosas? ¿Amo a las personas como yo me amo? ¿Tengo un proyecto de vida? Y cada una de estas preguntas te servirá para saber cómo estás planeando, cómo estás organizando, cómo estás dirigiendo y cómo estás controlando tu vida. Cuarta herramienta. No me le muevas, por favor. Cuarta herramienta. Cuarta herramienta, pónmele ahí, por favor. Tener un diario de emociones. La que sigue de esa. Bueno, esa entonces a lo mejor no la puse, pero te la digo. Tener un diario de emociones. Fíjate bien lo que te voy a decir. Escuchar nuestras emociones puede aportarnos muchos detalles sobre nosotros mismos, sobre otras personas que nos rodean y también sobre diferentes situaciones que tú has vivido a lo largo de tu vida. Debido a ello, el diario de emociones es considerado una técnica para poder facilitar el autoconocimiento. Conocer cuáles son las emociones que más se repiten en tu día a día. Cada día, o sea, poder ver si hay repetición de determinadas emociones y que tú las puedas identificar. Ser consciente de tus emociones y tu estado de ánimo puede facilitarte un mayor autoconocimiento en cualquier área de tu vida. Escucha con atención esto. El estado de ánimo abarca tus emociones momentáneas y tus estados diarios. Mantener un registro de ellos puede ayudarte a identificar patrones y poder reflexionar sobre lo que impacta en tu estado de ánimo, y también puedes agregar contexto al registro para poder ayudar a comprender cuáles son esos factores que más te afectan. La diferencia entre emoción y ánimo, aunque es fácil usar indistintamente los términos emoción y estado de ánimo, existen diferencias claras. Una emoción dura un momento y una reacción a una experiencia concreta. Si ves un choque, vas a sentir una emoción tal vez de miedo, ¿sí? O de asombro. El estado de ánimo dura un periodo de tiempo más largo, puede surgir de varias experiencias y puede no tener una causa clara. Familiarizarte con estas diferencias puede ayudarte a comprender mejor cómo piensas y cómo sientes y cómo actúas. Las emociones ocurren automáticamente como respuesta a una experiencia. Personalmente significativa, puede ser también provocadas por una experiencia interna o externa, como recordar un momento feliz
como recordar un momento triste, y cada emoción tiene un efecto en tu vida. Hay 3 componentes. El primero es la experiencia. ¿Qué causa la emoción? ¿Qué causa que tú te sientas triste? ¿Qué causa que tú sientas ira? ¿Qué causa que tú sientas enojo? ¿Qué causa que tú sientas depresión? El segundo es tu reacción a ese sentimiento que estás sintiendo en este momento. Y el tercero es cómo tú respondes a esa emoción. La manera de experimentar y expresar tus emociones es única. Depende de factores como tus experiencias en la vida, tu historial familiar, tus creencias culturales y tus valores. Te quiero decir que todo esto que te acabo de leer en este momento, ayer se los decía en la reunión de matrimonios, yo lo saqué de mi celular. Yo no sé si tú sepas, pero tú tienes una aplicación ahí en tu celular que se llama Salud, en donde tú puedes registrar todos los días tus emociones. Y el celular te va a llevar una estadística de esos momentos alegres o de esos momentos tristes, y después te va a dar un gráfico de cómo han sido tus emociones a lo largo de tu vida. Así que ya lo tienes. Yo les he dicho, hagan su diario de emociones, pues ya lo tienes. No necesitas, si te da flojera escribir, solamente métete en esta aplicación. Y te quiero decir que es una aplicación tan completa que si, por ejemplo, tú tienes una adicción como la del alcohol, entonces te empieza a explicar cuáles son las causas de esa adicción y, sobre todo, te canaliza hacia algunas asociaciones civiles que te pueden ayudar a poder cambiar esa situación que tú estás viviendo en este momento. Una mujer que fue abusada sexualmente por su padre, ¿sí? Y que trae una serie de traumas que le han impedido tal vez poder casarse porque siente que todos los hombres son como su padre. Ahí te va a canalizar hacia un lugar en donde tú puedes recibir ayuda. Puesto que fuimos creados a su imagen, a la imagen de Dios, también fuimos creados con el don de sentir y de experimentar emociones. Es por ello que es importante responder a las siguientes preguntas en lapsos cortos de tiempo, comenzando quizá cada semana. A ver, déjenme ver. No sé qué pasó aquí con esto. Algunos han clasificado 8 áreas principales de sentimientos que debes registrar en tu diario, tal como se señala en las preguntas siguientes, y que había dicho hace un momento. ¿Qué te hace sentir ira? Creo que es el anterior. ¿Es ese, verdad? ¿Qué es lo que te hace sentir ira? ¿Qué es lo que te mantiene triste? ¿Qué es lo que tienes, a qué es a lo que tienes temor? Y a veces nosotros tenemos temor de enfermarnos, tenemos temor de la economía, tenemos temor de qué va a pasar con mi familia, con mi trabajo, qué va a pasar con la política, qué va a pasar con el futuro de México y cosas de ese tipo. ¿Qué es lo que te causa desesperación? ¿El pasado, el presente o el futuro? ¿Qué estás disfrutando y te hace sentir contento? Es esa parte en donde tú debes de analizar tu vida y decir, esto es lo que me está haciendo sentir bien. Yo no sé si tú lo disfrutas, pero por ejemplo, aunque sé que es un libro un poco tal vez pesado para muchas personas, el libro de Levítico que estuvimos leyendo en estos días, que estamos leyendo en estos días, en donde tú puedes escuchar y puedes leer, ¿no?, cómo se hacían las ofrendas, y había ofrendas por el pecado, ofrendas de gratitud, y la precisión con la que Dios establece la forma en que debían de hacerse esas ofrendas. Y en una ofrenda de gratitud, en donde tú ofreces un animal, pues ese animal tenía que ser quemado por completo. Y es de verdad algo interesante que uno puede mirar ese tipo de situaciones que Dios estableció en el Antiguo Testamento, en donde después de que ese animal fue totalmente quemado, entonces lo que se estaba ofreciendo a Dios eran las cenizas. Subió como olor fragante y se las ofreces a Dios. Y después había ofrendas por el pecado,
y había ofrendas de expiación. Y en unas de esas ofrendas, algo significativo era que mecían la ofrenda antes de quemarla. Algo de verdad que es sorprendente, lo que Dios nos permite mirar acerca de su palabra para poder entender con claridad qué es lo que realmente Dios quiere de nuestras vidas. Instrucciones precisas de cómo debían de vestirse los sacerdotes, cómo debían de lavar sus manos y sus pies, cómo debían de aplicar la sangre, en donde en unas de esas ofrendas la sangre se ponía en el lóbulo derecho del sacerdote, en el dedo pulgar derecho y en el dedo pulgar del pie. Cosas que a veces nosotros no podemos entender, pero que era la forma como Dios había establecido. La pregunta es si tú disfrutas de poder leer la palabra de Dios, si te apasiona, si realmente te puedes poner a meditar en ella. ¿Qué estás disfrutando? ¿Qué te hace sentir contento? ¿Cuáles cosas o personas te encantan? ¿Qué es lo que te sorprende? Y también otra pregunta, ¿qué es lo que te repugna? Por ello creo que para muchos de nosotros fue muy importante esta segunda sesión que tuvimos el martes pasado en la célula, donde las personas que estaban ahí conmigo pudimos reflexionar y escribir acerca de nosotros y después compartir con los que ahí estábamos para podernos encaminar y poder entender lo que significa espiritualidad emocionalmente sana. Vamos ahora a ver un ejemplo de una espiritualidad emocionalmente sana. La semana pasada vimos una espiritualidad emocionalmente enferma en la vida de Saúl. Ahora vamos a ver lo contrario, la vida de David. Así que por favor acompáñame ahí en tu Biblia al primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a estar meditando entre los versículos 26 al 47. El martes pudimos ver todo el pasaje completo, hoy solamente voy a tocar algunos de los versículos de este pasaje para poder explicar lo que les estoy queriendo decir. ¿Me pones la siguiente, por favor? ¿Ya lo tienes? Primer libro de Samuel, capítulo 17. Características de David. David, una persona emocionalmente sana que se conocía a sí mismo. Una persona sana emocionalmente, fíjate lo que hace, es observadora de las circunstancias, evalúa la situación y pregunta para poder saber cómo actuar. Vamos al versículo 26, dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Estaba hablando de Goliat. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos mirar, ¿no? Y podemos estar en una situación difícil a lo largo de nuestras vidas. En este caso, David, ¿qué hizo? Preguntó y dijo: ¿qué harán al hombre que venciere a Goliat? Después, ponme la que sigue, por favor. ¿La que sigue? Sí. David, escucha bien, enfrentó retos y acusaciones por parte de las personas que lo rodeaban, incluso de su propia familia. Pero ¿sabes qué pasó? No se dejó intimidar. ¿Por qué? Porque David era un hombre seguro de sí mismo. Versículo 28. Dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Con estas palabras estaba menospreciando a su hermano menor. ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? ¿Por qué? Porque
la labor o el oficio de pastor de aquella época era uno de los oficios más humildes de aquella época. Y después le dice a su hermano: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Y sabes por qué me encanta esta parte? Porque David no se enredó en una discusión. La pregunta es si tú sabes si David había ido a ver la batalla. David no había ido a ver la batalla, David estaba cumpliendo un mandato de su padre que le dijo: ve a ver cómo están tus hermanos, llévales estos quesos y se los das al jefe del bagaje para que también comparta con los soldados. A eso fue David. Pero su hermano, viéndolo, no le gustó lo que estaba viendo. ¿Y saben por qué? Porque ya tenía él envidia, porque ya Samuel había ungido a David como rey. Número 3, ponle la siguiente, por favor. Una persona sana emocionalmente no se deja llevar por sus emociones, se aparta de personas negativas y dañinas. Dice el versículo 30: y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Así que David no se quedó con dudas. ¿Y saben cuál era lo que estaba ofreciendo el rey? Estaba ofreciendo darle a su hija, estaba ofreciendo quitarles todos los impuestos y hacer rica a la persona que matara a Goliat. Lo escuchó una vez, pero él quiso volver a corroborar que realmente eso es lo que estaban diciendo. Pero te quiero decir, no porque David tuviera codicia de lo que estaban ofreciendo, porque 40 días estuvo Goliat ahí, ¿verdad?, con el ejército enfrente para que alguien saliera a pelear en contra de él, y nadie de los que estaban ahí, ni siquiera Saúl, salió para poder enfrentar a este gigante. La siguiente, por favor. Una persona sana emocionalmente no se deja influenciar. ¿Escuchan? No se deja influenciar. Versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Usted se imagina si realmente David se hubiera dejado influenciar por Saúl cuando le dice: no podrás tú ir? No podrás, simple y sencillamente. Es como cuando tú realmente quieres hacer algo, hermano. Realmente nosotros, en nuestras propias fuerzas, ¿podríamos hacer algo sobrenatural? Pues realmente no. Y este David, que era un jovencito, tal vez insignificante, ¿verdad? Pues finalmente cuando va con Saúl, le dice: no podrás tú ir contra él, y da la razón. Él ha sido guerrero desde su juventud. ¿Y tú quién eres? Tú eres un simple pastor de ovejas. Pero mira, la que sigue, por favor. Una persona sana emocionalmente no se deja intimidar. ¿Te quede claro? Una persona sana emocionalmente no se deja intimidar. La pregunta es si tú tienes miedo por lo que está pasando en este país, si tú tienes miedo por la violencia que estamos viviendo en las calles allá afuera, si tú tienes miedo por lo que pueda pasarle a tus hijos. ¿Qué te intimida? ¿Cuáles son las cosas que te hacen sentir miedo, que te hacen sentir temor ante una situación que estamos viviendo actualmente? Versículo 41 al 45. Fíjate lo que dice. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué dice? Le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. No sé si le dio envidia porque estaba muy guapo. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y mira lo que dice: y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo
vengo a ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Con quién tú peleas, querido hermano? ¿Quién va al frente de ti? ¿De qué manera estás sorteando las dificultades que vas viviendo hoy en tu vida? Por eso es tan importante poder identificar quién realmente eres tú, de qué manera estás luchando tus batallas. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso debería de hacerte poner chinita la piel, porque nosotros estamos igual. Vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos para poder vencer la enfermedad, para poder vencer ese problema económico que tú tienes, o para poder vencer esa situación que te está atormentando. Tal vez sea con tu cónyuge o tal vez sea con algún familiar. La capacidad de David para ser fiel a sí mismo en medio de grandes pruebas y presiones es llamada diferenciación. Diferenciación, lo que nos hace diferentes. En la terminología moderna, diferenciación se refiere a la capacidad, escucha bien, de una persona a ser diferente. Alguien que sabe definir sus propias metas y sus propios valores en la vida, sin tener en cuenta las presiones de aquellos que le rodean. La pregunta es, ¿cómo habría podido responder a sus hermanos, a Saúl y a Goliat, si David no tuviera esa diferenciación? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las fuerzas y las presiones procedentes de las circunstancias y de las demás personas que hacen que retrocedas lleno o llena de temor? O uses una armadura que no está de acuerdo con tu verdadero yo. Ahí tú puedes mirar en esta imagen algunas de las cosas, una mujer que está señalada por muchísimas personas para que tome tal vez una decisión que no quiere tomar. O una persona que tal vez te está ofreciendo un cigarro de marihuana o una copa de alcohol. ¿Cuáles son esas fuerzas y esas presiones procedentes de las circunstancias que tú estás viviendo hoy en día y que te hacen vestir una armadura que no te corresponde? Por eso el reto para que desechemos nuestro viejo y falso yo a fin de vivir con autenticidad en nuestro nuevo y verdadero yo se halla, queridos hermanos, en el centro mismo de una espiritualidad verdadera. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que seamos verdaderos creyentes. Que no estemos presionados por lo que dijo el pastor o lo que dijo un líder, sino que en tu relación personal con Dios te puedas mirar al espejo y poder decir, sí, soy un hijo o soy una hija de Dios. Y si lo que tú ves en el espejo no va de acuerdo con lo que tú realmente eres, entonces tienes que hacer cambios en tu vida. La que sigue, por favor. ¿De qué manera específica podrías estar cediendo ante las expectativas de los demás en lugar de ser fiel a lo que Jesús tiene para ti? Aún siendo joven, David se conocía a sí mismo y conocía a Dios. ¿Y sabes qué hizo? Se quitó la armadura de Saúl para irse a enfrentar a un gigante, a Goliat. Un gigante que medía casi 3 metros, solo con su honda, con unas cuantas piedras pulidas que tomó del río, pero con la confianza puesta en el Dios viviente. Sin embargo, a diferencia de David, la gran mayoría de nosotros nos vamos a la tumba sin haber conocido nunca quién somos en realidad. De manera inconsciente vivimos la vida de otra persona, o al menos vivimos de acuerdo a las expectativas de otra persona, las expectativas que otros tienen en cuanto a nosotros. Estamos tan poco acostumbrados a ser nosotros mismos que nos puede parecer imposible saber por dónde comenzar.
Los jóvenes hoy, como tú puedes ver en las redes sociales, cambian cada rato su fotografía de perfil. Y cuando tú los ves ahí en la fotografía y los ves físicamente, dices, pues ¿a quién pusieron, no? Porque pues no, la verdad no se parecen ni tantito. ¿Y sabes por qué? Porque es el mismo mundo el que les ha querido vender una personalidad que no tiene. Y hay muchas personas que buscan una identidad con tatuajes, con vestidos, con peinados y con muchísimas cosas que no les dan una verdadera identidad que cada uno de los que somos creyentes tenemos en Cristo. La que sigue, por favor. Por eso la pregunta sería para nosotros esta mañana: ¿cuál podría ser una capa falsa o un vendaje que Dios te esté invitando a quitarte de encima hoy? ¿Cuál es esa capa falsa? ¿Cuál es esa máscara que te sigues poniendo y que te impide que la gente vea lo que realmente tú eres? ¿Tratamos de cuidar nuestra apariencia? ¿Tratamos de ser lo que no somos? ¿Tratamos de quedar bien con los demás? Y somos adictos a la aceptación. Queremos quedar bien con todos. Y a veces, queridos hermanos, quedamos bien con todos, pero no con Dios. Y con quien tú tienes que quedar bien es precisamente con Dios. Y cuando tú pones otras cosas en lugar de Dios, estás siendo un idólatra. La que sigue, por favor. Pregunta: ¿cómo cambiaría tu vida hoy si dejaras de buscar la aprobación humana para poder buscar únicamente la aprobación de Dios? ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿De qué manera actuarías? ¿De qué manera serías tú a partir de hoy? ¿De qué manera serías cuando tú salgas por esa puerta? Termino como al principio, la que sigue, por favor. Conócete, querido hermano, a ti mismo, para que así puedas conocer a Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre bendito, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias, Padre, porque tú nos provees de herramientas para podernos conocer a nosotros mismos con la simple pregunta de ¿quién soy yo? Nos permites también, Señor, hacer una introspección de nuestra línea de la vida, lo que hemos vivido hasta este momento de nuestras vidas, Señor, y que todavía algunas cosas siguen afectando ese 90% que está debajo del agua y que no queremos ni siquiera, Señor, escudriñar porque nos duele, porque son situaciones que han cambiado nuestra vida, son situaciones que nos afectan todavía en nuestras emociones, Señor, y no podemos tener una espiritualidad emocionalmente sana. Ayúdanos, Padre, a tener una visión a futuro, Señor, de lo que tú quieres que seamos cada uno de nosotros, que podamos verdaderamente tener una visión clara, Señor, sabiendo que somos tus hijos, Señor, y que lo que tú quieres de cada uno de nosotros es nuestra santidad. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda verdaderamente hacer el hábito de poder tener un diario de emociones, para que podamos aprender a controlar nuestro carácter, para que podamos aprender a ser más como tú y poder aprender de David, Padre bendito, que a pesar de las circunstancias, él evalúa la situación y pregunta, Señor, para poder saber qué es lo que tú quieres, Señor. Y que si los demás no pueden hacerlo, nosotros, Padre bendito, no vamos en nuestras propias fuerzas, sino en tus propias fuerzas, en las fuerzas de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que nos da la seguridad de nosotros mismos. Ayúdanos a apartarnos de personas negativas y dañinas, Señor, que tratan de imponernos armaduras que no nos corresponden. No permitas que nos dejemos influenciar, ni nos dejemos intimidar, porque sabemos quiénes somos cada uno de nosotros en ti. Así que te pedimos, Padre, que bendigas estas palabras que hemos escuchado el día de hoy, que vienen de ti, Padre, de tu palabra, para que podamos aprender a poder tener
esa espiritualidad emocionalmente sana. Y así, con tu rostro inclinado, si hay alguien aquí que no ha recibido todavía al Señor Jesucristo en su corazón, este es el momento de poder tener una verdadera identidad en Cristo, el poder conocerle. Y la forma más simple de poder tener una relación personal con Dios es haciendo una simple oración, una sencilla oración en donde por primera vez el Espíritu Santo estará a tu lado, guiándote para que tú hagas esta oración. Así que si tú le quieres recibir en esta hora, yo te pido que repitas después de mí esta sencilla oración. Dios, yo sé que no he hecho las cosas como a ti te agradan y te pido perdón por mis faltas. Creo que el Señor Jesucristo vino a esta tierra a morir en mi lugar por mis pecados en la cruz del Calvario, que fue sepultado y al tercer día resucitó para darme una nueva esperanza de vida y de vida eterna. Señor Jesús, en esta hora yo abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a morar en él y seas el Señor de mi vida. En tu nombre lo pido. Amén.